Dios te bendiga. Te habla tu ministro Eduardo González Callejas. ¿Alguna vez has sentido que Dios está guardando silencio? En un mundo lleno de ruido, ¿cómo podemos aprender a reconocer la voz de Dios y dejarnos guiar por ella? Quizás has pensado, ¿estoy realmente haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo la mía? ¿Cómo poder distinguir la voz de Dios y saber cuál es su voluntad? Hoy hablaremos de esa voz que no grita, pero transforma, la voz del buen pastor. Si deseas seguir creciendo en fe y conectar cada día con la voz de Dios, te invito a suscribirte y dar like. Aquí cada oración puede marcar una diferencia en tu día. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En esta ocasión Jesucristo nos habla de una relación íntima y activa, diciendo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay un vínculo muy cercano, porque aquel que oye la voz la puede escuchar porque pertenece, y el que pertenece aprende a seguir. En otras palabras, el Señor nos dice que aquellos que pertenecemos a Él podremos escuchar su voz, y si nosotros le pertenecemos a Él, estaremos dispuestos a seguirle. Pero quizás en este momento te preguntas, ¿y cómo suena la voz de Dios? A veces pensamos que tiene que ser como un trueno, como una visión, como un relámpago, ruidoso, pero en muchos momentos la voz de Dios es muy sutil. La voz de Dios es una paz que no puedes explicar en tu mente y en tu corazón. La voz de Dios puede ser una palabra en la Escritura que te responde una duda. La voz de Dios puede ser un consejo que llega justo en el momento correcto. O tal vez puede ser un silencio profundo que tal vez es incómodo, pero igualmente es un silencio que te está guiando por un buen camino. La voz de Dios es personal, es clara y es fiel. Pero para poder oírla, debemos aprender a hacer silencio delante de su presencia, a calmar nuestras emociones, a calmar nuestras opiniones, a calmar nuestras prisas, porque su voz no compite con el ruido del mundo. Dios no te grita, Él te está llamando con ternura, pero para poder escuchar su voz, tú tienes que apagar y silenciar el ruido que quiere el mundo usar para distraerte, para que no escuches la voz de Dios en tu vida. El problema no es que Dios no hable, porque Dios no es mudo, sino que a menudo nosotros somos los que no estamos escuchando. Llenamos nuestros días de actividades, de redes sociales, de pensamientos, de agendas, de calendario ocupado, y cuando finalmente queremos escucharle, ya estamos demasiado agotados. Pero cuando hacemos espacio para Él, cuando venimos con un corazón humilde, su voz es inconfundible. Y hay algo más. La obediencia abre nuestros oídos espirituales. Quien no está dispuesto a seguir a Dios no le oirá con claridad. Pero quien está dispuesto a obedecerle, aunque duela, aunque cueste, aunque desafíe, esa voz del pastor la escuchará claramente y caminará en una dirección segura. Porque así es la oveja y su pastor. La oveja que sabe que pertenece a ese pastor se deja guiar. Puede haber mucho ruido y pueden haber muchas voces, pero la oveja que sabe quién es su pastor no se dejará distraer por ninguna voz extraña. Y así es como te debe de ocurrir a ti. Pueden haber muchas voces a tu alrededor hoy en día,
muchas distracciones, muchas personas que quieren tu atención en las redes sociales, en tu vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, pero tú debes de reconocer cuál es la voz de Dios. Y ahora, para ayudarte a vivir esta palabra con más claridad y convicción, te comparto 5 verdades esenciales que nos enseñan a reconocer y seguir la voz de Dios. Primera verdad esencial: Dios sigue hablando hoy. Yo quiero que tú sepas que Dios todavía habla, que Dios habla hoy por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Dios te está hablando a través de la creación también. Cuando se cierra una puerta, es Dios que te está hablando. Cuando Dios abre otra puerta, también es Dios quien te está hablando. Cuando Dios te saca de un lugar, de algunas amistades, de algunas relaciones, es Dios quien con su voz te está diciendo: tengo algo mejor para ti. La segunda verdad es que la voz de Dios nunca contradice su palabra escrita. Si algo te está guiando fuera de la escritura, no es la voz de Dios. Si alguien viene a decirte: Dios me ha dicho que te tengo que decir algo, y ese mensaje no se alinea con las sagradas escrituras, con la Biblia, déjame decirte que debes de tapar tus oídos y no escuchar a esta persona que viene diciendo que lo que él o ella dice es palabra de Dios, porque no es así. Dios no se va a contradecir a sí mismo. Y esa es una muy importante aclaración, porque hay mucha gente que habla en el nombre de Dios, pero solamente usa su nombre en vano. Por eso el Señor nos dice que uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Asegúrate que la guía sea la palabra de Dios y no algo que esté fuera de la palabra de Dios. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si es de Dios, te va a perfeccionar. Si no es de Dios, te va a llevar en contra de lo que dice la Biblia y por ende en contra de un bien para tu vida. La verdad número 3 es: escuchar a Dios requiere quietud interior. El silencio espiritual es un acto de humildad que prepara nuestra alma para poder escuchar la voz de Dios. Pero si nosotros no tenemos humildad en nuestro corazón, querremos hablar y hablar. ¿No te ha pasado eso en algún momento? Que hay personas que como que no te dejan hablar, que solo ellos quieren hablar y hablar y hablar. Inclusive te dicen: quiero tener una conversación contigo, quiero hablar algo contigo. Y son personas que nunca se callan, solamente quieren ser escuchados. Pues lo mismo nos puede estar ocurriendo con Dios. Puede ser que estemos tan demandantes que queremos pedirle tantas cosas a Dios que no tenemos quietud. Por eso dice Salmo 46, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay que tener quietud, hay que tener tranquilidad y muchas veces guardar silencio para poder escuchar la voz de Dios. Verdad 4. La obediencia prepara nuestros oídos espirituales. El que quiere obedecer reconoce la voz de Dios con mucha más claridad. Por eso cuando leemos el libro de Juan en el capítulo 17, verso 17, dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aún el Señor Jesucristo, lo que habló, lo que predicó, lo que enseñó y lo que hizo, lo hizo sujeto a su Padre. De la misma manera, si nosotros obedecemos a Dios, entonces nos alinearemos para poder alinear nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Y la verdad número 5 es: la voz de Dios afirma, corrige y guía con amor. La voz de Dios no humilla ni confunde, sino que la voz de Dios es
edificante y revela su propósito en nuestras vidas. Así que en este momento te invito a tomar este momento para orar. Decimos al Señor esta oración. Señor amado, mi corazón anhela tu guía en medio de tantas voces, tantas decisiones, tantas rutas posibles. Yo solo quiero una cosa: seguirte. Pero a veces me cuesta oírte. Me pierdo entre el ruido, entre mis propios pensamientos, entre mis miedos. Hoy vengo con humildad, reconociendo que necesito aprender a escuchar. Necesito tu voz como un faro en medio de la niebla. No quiero seguir mis emociones, ni mi lógica, ni las voces que no vienen de ti. Quiero ser como oveja que reconoce al pastor y camina confiadamente, porque sabe que está segura en la dirección de su pastor. Dame quietud, Señor. Silencia el ruido de mi mente, de mi corazón y de mi alma. Calma mis ansiedades. Apaga lo que me distrae de escuchar tu voz. Que en mi espíritu haya paz suficiente para que tu voz no se pierda. Hazme sensible a tu palabra, atento a tu espíritu y obediente a tu voluntad. Y cuando hables, dame fe para obedecer lo que tu voz me dirige, aun si lo que me pides es difícil, aun si no entiendo todo, que yo tenga el valor de seguirte, sabiendo que detrás de cada instrucción hay un propósito eterno. Si tengo que esperar, enséñame a hacerlo pacientemente, escuchando tu voz. Si tengo que actuar, guíame sin temor y con valentía. Pero en todo momento, que mi alma y mis oídos estén alineados a ti, porque más que respuestas, necesito confiar en ti. Gracias porque tú me hablas. Gracias porque tú no te has callado, porque tú sigues queriendo hablarme. Tú conoces mi nombre y me llamas no solo para guiarme, sino para caminar conmigo. Hoy, una vez más, decido escucharte y decido seguirte, porque tú eres mi buen pastor y yo soy oveja de tu prado. Así que descanso, sabiendo, Padre, que tú me conoces y que hoy yo tomo la firme decisión de seguirte, porque siguiéndote no hay camino de perdición. Confiando en tus manos mi vida, mi porvenir, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que haré, tengo la garantía y certeza que tú serás mi ayudador. Quédate conmigo, Dios, y sé mi esperanza. En todo tiempo y en todo lugar, te entrego mi ser y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por orar conmigo. Si esta palabra tocó tu vida, escribe en los comentarios: te escucho, Señor. Eso será una declaración de fe y disposición en escuchar la voz de Dios. No olvides suscribirte, dar like y compartir esta oración con alguien que necesita dirección de Dios. Y si estás buscando una comunidad donde puedes aprender a oír y a seguir la voz de Dios, nuestra iglesia está abierta para ti. No es solo un lugar, es una familia espiritual. Y como siempre, le pido al Señor que Él haga resplandecer su rostro sobre ti.